El océano guarda secretos. No todos son de peces y de corrientes. Algunos son de civilizaciones enteras. De imperios que un día dominaron el mundo y que hoy descansan en el silencio absoluto de las profundidades, sin que nadie recuerde exactamente dónde cayeron. Dicen que hace miles de años existió una civilización tan avanzada, tan poderosa y tan rica que parecía imposible para su época. Una isla enorme, llena de templos de oro, canales gigantes y conocimientos que asombraban al mundo antiguo. Un lugar donde la arquitectura desafiaba a la naturaleza, donde el conocimiento se transmitía con precisión y donde el poder fluía con una organización que ningún otro pueblo de su tiempo había logrado alcanzar. Pero en una sola noche, desapareció. El mar la tragó, sin dejar rastro visible, sin dejar supervivientes que contaran la historia con sus propios ojos. Desde entonces, la misma pregunta ha perseguido a historiadores, exploradores y soñadores durante más de 2000 años. ¿La Atlántida fue solo un mito, una advertencia filosófica disfrazada de leyenda, o realmente existió una civilización extraordinaria que el océano borró de la faz de la Tierra en una sola noche terrible? La historia de la Atlántida no empezó con arqueólogos ni con científicos. Empezó con un filósofo. Hace más de 2300 años, el pensador griego Platón escribió sobre una civilización perdida que, según él, había existido miles de años antes de su tiempo. Una isla gigantesca, situada más allá de las columnas de Hércules, más allá del fin del mundo conocido, en ese océano inmenso e inexplorado que los griegos miraban con una mezcla de fascinación y terror. En dos de sus obras filosóficas, el Taimeo y el Critias, Platón narró la historia con un nivel de detalle asombroso para tratarse de un relato inventado. Habló de las medidas exactas de la isla, de los metales que adornaban sus muros, del número preciso de guerreros que podía reunir su ejército, de los canales, de los templos, de los rituales, de las leyes. No era el esbozo vago de una leyenda. Era una descripción elaborada, casi técnica, de un lugar que parecía haber existido de verdad. Platón afirmó que la historia le había llegado a través de su antepasado Solón, el gran legislador griego, quien la habría escuchado de sacerdotes egipcios durante un viaje al templo de Sais en el delta del Nilo. Aquellos sacerdotes, guardianes de memorias antiquísimas grabadas en columnas de piedra, le habrían revelado que los griegos eran, en realidad, un pueblo muy joven, que antes de ellos, mucho antes, habían existido civilizaciones de una grandeza que la memoria humana ya no alcanzaba a recordar. Y una de ellas era la Atlántida. Una historia transmitida de boca en boca durante generaciones, de sacerdote en sacerdote, de lengua en lengua, a través de siglos y de culturas, hasta llegar a la pluma de Platón. Una historia que, según él, era absolutamente real. Platón describía la Atlántida como una civilización de orden geométrico perfecto. En el centro de la isla se erguía la gran capital, construida en círculos concéntricos de tierra y agua, conectados por enormes canales navegables lo suficientemente anchos para que pasaran los barcos más grandes de la época. Era una ciudad que había sido diseñada, no simplemente construida. Una ciudad que demostraba que quienes la habitaban entendían la ingeniería, la astronomía, la administración y el poder de una manera que superaba con creces a cualquier otro pueblo de su tiempo. El puerto nunca dormía. Barcos de todas las regiones del mundo conocido entraban y salían constantemente, cargados de especias, metales, telas y conocimiento. La Atlántida era el centro de una red comercial que se extendía por el océano y por el Mediterráneo, y su riqueza no era solo material, era también intelectual. Sus templos no eran únicamente lugares de culto, eran también archivos, observatorios, academias donde el saber se preservaba y se transmitía con celo. Los muros de esos templos estaban decorados con metales brillantes, oro, plata y una sustancia misteriosa que Platón llamó oricalco. El oricalco era descrito como un metal de un rojo vivo, más valioso que cualquier cosa conocida, que brillaba como el fuego en las paredes de sus edificios y que hoy nadie ha podido identificar con certeza. Algunos creen que era una aleación de cobre. Otros,
que era simplemente una invención poética. Pero en el texto de Platón, el oricalco es tan real como el oro. Y en el corazón de la ciudad se alzaba el gran templo de Poseidón, dios del mar, con columnas de marfil, con estatuas colosales, con una imagen del dios tan alta que su cabeza rozaba el techo, y a su alrededor, 100 nereidas montando delfines de oro. Un lugar de una magnificencia que, según el relato, no tenía comparación en todo el mundo conocido. Pero la Atlántida no era solo una ciudad, era un imperio, un poder que dominaba vastos territorios, que había sometido grandes partes de Europa occidental y de África, que tenía ejércitos enormes y flotas poderosas. Y durante siglos, los atlantes gobernaron con sabiduría, con justicia, con una prosperidad que alcanzaba a todos los rincones de su territorio. Pero eso no duraría para siempre. Con el paso de los siglos, algo cambió en los atlantes. La riqueza se acumuló, el poder se concentró, y la sabiduría que había guiado a sus ancestros fue reemplazada, lentamente, por algo mucho más peligroso, la ambición. Ya no les bastaba con gobernar bien lo que tenían. Querían más, siempre más. Platón cuenta que comenzaron a conquistar pueblos que no les habían hecho ningún daño, que impusieron su dominio por la fuerza, con desprecio hacia las culturas que sometían, que se creyeron superiores al resto de la humanidad y que empezaron a actuar como si las reglas que gobiernan a los mortales no se aplicaran a ellos, como si su riqueza los pusiera por encima de las consecuencias, como si su poder los hiciera invulnerables. Y fue entonces cuando, según el relato, los dioses del Olimpo miraron hacia abajo y vieron lo que la humanidad había construido, y lo que había dejado de ser. Zeus reunió a los dioses y les habló de la corrupción de los atlantes, de su traición a los valores que les habían sido entregados cuando Poseidón mismo fundó su civilización. Y decidió que era momento de que el mundo recordara una verdad fundamental. Cuando una civilización olvida la humildad, cuando confunde el poder con la virtud y la riqueza con la sabiduría, la naturaleza encuentra la manera de recordársela. Aquella noche, dicen los textos, algo en el aire no era normal. Los animales lo sintieron primero, con esa percepción antigua que los humanos hemos perdido con los siglos. Los pájaros abandonaron sus nidos. Los perros aullaron hacia el horizonte oscuro. El océano, normalmente tranquilo a esa hora, comenzó a retroceder de las costas, dejando al descubierto el fondo pedregoso de la orilla. No era una buena señal. La destrucción llegó de forma repentina. Terremotos violentos sacudieron la isla. El suelo se abrió. Las calzadas de piedra se partieron. Los cimientos de los templos comenzaron a ceder y las columnas que habían resistido durante siglos se quebraron en minutos. Los palacios que generaciones de arquitectos habían levantado con una precisión asombrosa se derrumbaron como si nunca hubieran sido más que polvo con pretensiones de eternidad. Y entonces el océano se levantó. Una ola de proporciones que no tenían nombre en ninguna lengua conocida avanzó sobre la isla con una velocidad y una fuerza que no dejaban espacio para la huida. En cuestión de horas, ciudades enteras fueron arrastradas. Templos, palacios, puertos, mercados, bibliotecas, jardines, todo lo que habían construido durante milenios desapareció bajo el agua. Platón escribió que en un solo día y una sola noche terrible, la Atlántida fue tragada por el mar. Y desde entonces, nadie volvió a verla. Durante siglos, muchos pensaron que la Atlántida no era más que una historia inventada. La postura más extendida entre los historiadores es clara. Fue una creación literaria de Platón, una herramienta filosófica diseñada para ilustrar una lección moral sobre la corrupción del poder. Y hay argumentos sólidos que respaldan esa interpretación. Ningún otro escritor de la antigüedad, ningún historiador, ningún geógrafo, ningún viajero griego o romano contemporáneo de Platón, mencionó jamás la existencia de una isla civilizada en el Atlántico que hubiese desaparecido bajo el mar. Heródoto, el gran historiador griego que describió maravillas y civilizaciones de todo el mundo conocido con una fascinación enciclopédica, no mencionó la Atlántida. Aristóteles,
discípulo directo de Platón y uno de los hombres más informados de su época, tampoco la tomó en serio. Se dice que llegó a afirmar que quien inventó la isla también la hizo desaparecer. Para muchos historiadores, ese silencio lo dice todo. Pero para otros, ese mismo silencio plantea la pregunta más intrigante de todas. Porque la historia ha demostrado, una y otra vez, que el silencio de las fuentes no es siempre prueba de inexistencia. Simplemente puede ser prueba de olvido. Mientras el debate académico se prolongaba, los arqueólogos comenzaban a descubrir que el pasado humano era mucho más complejo y más antiguo de lo que se había pensado. Y con esos descubrimientos, las teorías sobre la Atlántida se multiplicaron. Una de las más respaldadas científicamente apunta al Mediterráneo oriental, en concreto a la isla de Thera, hoy conocida como Santorini. Hace aproximadamente 3600 años, Thera sufrió una de las erupciones volcánicas más devastadoras que la humanidad haya registrado. La explosión fue tan violenta que destruyó gran parte de la isla y generó tsunamis que barrieron las costas del Mediterráneo oriental. A pocos kilómetros vivía la civilización minoica, con sede en Creta. Una cultura de gran arquitectura, escritura propia, comercio marítimo avanzado y arte refinado que floreció durante siglos, y que desapareció de forma repentina y misteriosa alrededor de esa misma época. Para muchos investigadores, esa catástrofe pudo haber inspirado el relato de la Atlántida. Un desastre real, magnificado y transformado por siglos de tradición oral, hasta llegar a oídos de los sacerdotes egipcios, y a través de ellos, hasta la pluma de Platón. Pero Santorini no es la única candidata. Hay investigadores que ubican la Atlántida en el Atlántico, en lo que hoy es el fondo del océano. Otros apuntan a las costas del sur de España, donde imágenes de satélite han revelado formas geométricas circulares bajo el barro de las marismas del Guadalquivir. Otros la buscan en las Azores, en las Canarias, en el norte de África, incluso bajo los hielos de la Antártida. Cada teoría tiene sus datos. Cada dato tiene su contraargumento. Y el misterio, lejos de resolverse, parece crecer con cada nueva evidencia. Hoy sabemos que aproximadamente el 80% del fondo de los océanos sigue sin explorar, un porcentaje mayor al de la superficie de Marte o la Luna. Lo que hay ahí abajo, en los kilómetros de profundidad donde la luz nunca llega, todavía es en gran parte un misterio para la ciencia. Y cuando creemos que sabemos todo lo que la historia antigua puede ofrecernos, la Tierra nos sorprende. Göbekli Tepe, en Turquía, fue descubierto en 1994 y demostró que los humanos construían templos monumentales 12.000 años atrás, 6.000 años antes de lo que la arqueología creía posible. La ciudad submarina de Yonaguni, en Japón, exhibe estructuras de una geometría tan precisa que todavía debate la ciencia si son naturales o construidas. Si esos lugares existieron y fueron olvidados durante milenios, ¿qué más podría estar esperando ser encontrado? ¿Y si la historia de la Atlántida no fue completamente inventada? ¿Y si Platón tomó el eco distorsionado de una catástrofe real, una civilización real, una pérdida real, y lo transformó en una advertencia moral para su tiempo? La historia humana no es una línea recta ascendente. Es un camino lleno de curvas, interrupciones, caídas y comienzos. Y algunos de sus capítulos más importantes todavía esperan ser descubiertos. Hoy, más de 2000 años después de que Platón escribiera sobre ella, la Atlántida sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia humana. Ha inspirado a cientos de expediciones científicas. Ha generado miles de libros, documentales y teorías. Ha capturado la imaginación de personas en todas las culturas del mundo, en todas las épocas, como si algo en ese relato resonara con algo muy profundo que llevamos dentro. Quizá fue solo un mito, una advertencia filosófica sobre lo que ocurre cuando el poder supera a la sabiduría, cuando la ambición destruye la humildad, cuando una civilización cree que está por encima de las consecuencias de sus actos. Una lección que Platón envolvió en forma de leyenda para que llegara más lejos y durara más tiempo. Y si ese era el objetivo, lo consiguió. O quizá, bajo miles de metros de agua,
En algún lugar del océano que aún no hemos explorado, todavía descansan los restos de una civilización perdida, esperando, con la paciencia infinita de las cosas que el mar ha aprendido a guardar. Porque a veces, las leyendas existen por una razón.